Ayer murió la escritora y periodista María Luisa La China Mendoza, dueña de un estilo desparpajado, ágil, incisivo. Era realmente una gran trabajadora, muy amiga de sus amigos y de sus perros también. Y escribió su último artículo en el hospital. Hoy apareció ese artículo en el Excelsior. Termina el artículo diciendo: yo estoy preparada, confesada y comulgada. El Padre Francisco lo sabe. Me quiero ir al cielo, pero antes, ¿saben qué, muchachos? Quiero votar. Comenzamos. Este año he estado haciendo diversas entradas que tienen que ver con idiomas raros, pocos hablados, con nombres raros, ficticios, de película. Hoy me quiero detener en las palabras que están relacionadas con ese habla de esos idiomas, porque conocemos monolingüe, bilingüe, políglota, como las personas que hablan un idioma, dos idiomas, varios idiomas, pero me encontré una muy simpática esta semana que quiero compartir con todos ustedes. Es xenoglosia. Xenos, hablando de algo extraño, extranjero, y glosa como un idioma. Y se define como el conocimiento de un idioma no aprendido o la habilidad para hablarlo a pesar de no conocerlo. Esto que puede parecer muy raro, en realidad hasta en psiquiatría está definido como un fenómeno casi paranormal. Está asociado al sueño, al delirio, a los trastornos, a la regresión. Y aunque aquí parece que a veces nos vamos un poco por las ramas y hablamos otro idioma, en realidad no es un delirio, es una auténtica dicha compartir con todos ustedes lo que más nos apasiona. Muy buenas noches, yo soy Laura García. Ningún defecto repugnaba más a Montaigne que la crueldad. La crueldad, dice el diccionario, consiste en deleitarse en hacer daño a los demás. Algunos creen que las democracias liberales nacieron a consecuencia de que una serie de ideas políticas fueron imponiéndose. No fue exactamente así. En la mayoría de los casos, y en particular en Europa después de las dos guerras mundiales del siglo XX, las democracias nacieron para evitar la crueldad. Porque si algo enseña la historia, esa orgía de barbarie, es que cuando el poder se concentra en una sola persona, en un solo partido, incluso en una sola clase social, una ola de crueldad cae sobre todos y los que más sufren son los más débiles y los más diferentes. Soy Pablo Boullosa, mañana vamos a tener el privilegio excepcional, histórico de votar en libertad. Hagámoslo. Buenas noches. Los seres humanos solamente nos hacemos verdaderamente humanos entre humanos. Mowgli es un personaje muy simpático y Tarzán para muchos también lo es. Y a pesar del gran Johnny Weissmuller y de las películas sobre la obra de Kipling, esos personajes son de ficción. Nunca jamás ha existido un ser humano que pueda llegar a más de los 30, 40 o 50, ni siquiera dicen 25 años, si no ha convivido entre humanos. Estamos hechos para vivir entre humanos, por lo tanto, démonos cuenta que tenemos que ponernos de acuerdo con ellos. Tenemos que comprenderlos, tolerarlos, aceptarlos, amarlos y verlos también en parte como esencialmente iguales. Espero que hoy nos vaya muy bien aquí, mañana a todos los mexicanos nos vaya muy bien y el lunes a nuestra selección le vaya también muy bien. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Aquí, allá y acullá. Pues sí, hagamos lo humanamente posible, ¿verdad?
Bueno, pues preguntamos en las redes sociales hace unas horas. Sugiere 3 libros que deberían leer quienes obtengan uno de los más de 3.400 cargos que están en juego en las elecciones de mañana domingo. Tenemos algunas respuestas. Julio Beltrán dice que El Principito, El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, Lo que el viento se llevó. Saludos a Maite Tellez, que dice que tenemos una nueva fan de 9 años, su nieta, gracias. Y Rosly dice que Pensar México, de Marwan Soto, Tiembla, de Almadía y Llegamos tarde a todo, de Fernando Rivera Calderón. Nada mal ese trío. Bueno, aquí Erwin Villegas nos dice de John Kenneth Turner, México Bárbaro, El Capital de Karl Marx, que pues dicen que no muchos lo han leído a Engels, pero a Marx dicen que no tanto. La Memoria del Fuego de Eduardo Galeano. Y me gusta, Rafael Saldívar sugiere La Rebelión en la Granja de George Orwell. Telma González dice, creo que hizo trampa, pero no importa. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3 veces. Te vamos a dar 3 aplausos porque Muy es buena, muy buena. Para que se la Muy aprenda. buena. Bien bajado ese balón. Bien bajado ese balón. Mira Sí. nada más, como viene de ida y Es que vuelta. viene Sí. de- Que yo voy para allá, el estudio Viene y A, va. el estudio B. Nos pregunta Gen Arriaga, ¿de dónde viene la expresión cría cuervos y te sacarán los ojos? Viene de una ingratitud muy grande. Es un refrán del español que en inglés se conoce como cosechas lo que siembras o tienes los hijos que mereces. Es decir, en todos los idiomas hay digamos, unos equivalentes que significan que te tratarán como trates o que ten cuidado con lo que haces porque te lo pueden devolver más. En realidad es una amenaza, es decir, es una ingratitud de no pagues mal algo que has recibido de bien, pero también es como un consejo, porque es como, sé precavido con la ayuda que das, porque no todo el mundo la sabe recibir y te la pueden devolver mal, ¿no? Es una especie como de doble Hay gente muy misión por ahí. malagradecida, ¿no? A ver. Los cuervos, en realidad, bueno, pues son aves carroñeras. Carroñera significa que se comen carne muerta. Carroñera, que es una palabra que nos llega del italiano carroña, que viene del latín carnis, carne corrompida, podrida. Bueno, pues los cuervos, cuando ven a alguien que se está descomponiendo, ahí van a comer. Y empiezan por los ojos. Curiosamente, ellos lo primero que hacen con un animal o un ser humano o alguien que ve un cadáver muerto, Wow. valga la redundancia, va a salir en los taco de memes, ojo. se echan un taco de ojo y entonces empiezan por ahí. Cuervo es una palabra que viene de quebrar, en la raíz trae esa raíz indoeuropea que significa querer, que también tiene que ver con quebrar y quebrantar, y bueno, pues el cuervo, no sé si su única característica, no creo que lo sea, pero sí lo que hace es un poco despedazar. Es una expresión que pues sí, tiene que ver con la ingratitud básicamente de alguien que paga mal un favor, una ayuda que ha recibido. Y el hecho del cuervo, en algunas expresiones, irse como un cuervo o irse, no sé cómo es exactamente cómo es, irse como un cuervo o hacerla del cuervo, es macharse definitivamente. O sea, ¿Macharse? Sí, es desear que alguien se vaya y ya no vuelva, ¿no? No sé exactamente cómo es, como, creo que es... Yo no la había oído. No, yo Yo tampoco. tampoco. No es irse, es que es como desear. De irse como cuervo, dices. Sí, es Y, algo que- oye, y no, también yo sabía que se atribuye, claro, todas estas son en parte medio legendarias, que se atribuye a don Álvaro de Luna, ¿no? Ah, A don Álvaro eso de sí lo Luna, el famoso condestable de Castilla, a principios del siglo XV, ¿no? En la España que se estaba formando, y que don Álvaro de Luna, dicen que fue una vez de cacería, este personaje del que se han hecho muchísimas referencias en la literatura. Hay muchas obras que lo citan precisamente porque dicen que hechizó al rey Don Juan, ¿no? Al rey Don Juan II de Castilla, y que en una cacería vio a un mendigo y que el mendigo tenía unas cicatrices horrorosas en los ojos y que le preguntó y que literalmente el otro le dijo, fíjese que yo encontré a un cuervito muy chiquito y lo crié y se fue haciendo grande, le di de comer y todo, y me quería mucho, yo creía que me quería mucho, y un día pues me atacó y me sacó los ojos, ¿no? Y entonces que don Álvaro de Luna lo ayudó y le dijo a sus guerreros,
fíjense que uno puede criar cuervos y te sacarán los ojos, ¿no? Y que dicen que de ahí viene la anécdota. Y bueno, don Álvaro de Luna, recuerdo, es un personaje muy, muy interesante, que dicen que hechizó, la gente decía que hechizó al rey. Y don Gregorio Marañón, ¿no?, decía que estaba tan hechizado el rey que a lo mejor tenía algo que ver con algunas relaciones non santas entre don Álvaro de Luna y el rey, ¿no? O sea que el pobre don Álvaro de Luna le han colgado también muchas cosas. El otro Además día... del cría cuervos. Oye, la expresión ya a su vez, la ida del cuervo. La ida del cuervo es la marcha que se desea que sea definitiva. Y luego hay otra, que ahora me viene a la memoria, es venir el cuervo, que es cuando se recibe socorro de una manera repetitiva. ¿Venir el cuervo? Sí. Ahora, yo nunca las había el oído. cuervo, Son por de el ser color de otro negro, lado, pues. tiene un simbolismo Claro, un de poco en ciertas funesto. culturas como funesto, etcétera, pero Malagüero. Maligna sí. trae su cuervo, exacto, las Nevermore. brujas y todo Las tiene que ver, brujas, sí. pero en muchas Los piratas culturas son perico. los animales carroñeros tienen un simbolismo positivo, de que te llevan al cielo, o sea, te comen. En las culturas donde se comen los cadáveres como tibetanos o los zoroástricos, los animales carroñeros tienen un sentido más bien positivo. De hecho, entre los germanos, el dios Wotan es representado también, encarna en un cuervo, que es el dios de la sabiduría. O sea que no, el cuervo depende, no nomás por su color. Muy presente en la literatura. Voy desde a luego. decir la dichosa definición para que ustedes busquen la dichosa palabra. Palabra que se usa para decir en forma rimbombante, por ejemplo. Es la adaptación de una frase en latín de dos palabras. Esta sí la van a saber. ¿Tú crees? Yo digo que sí. Me da muchísimo gusto presentar este libro. Primero porque habla de fútbol, que es el verano del fútbol, pero es un libro realmente interesante que mezcla el fútbol, este deporte, con otras disciplinas como la historia, la arquitectura, la literatura, en fin, que hace un cruce para saber que, más bien para demostrar que sí tienen que ver. Es de José Bernal, que le gustó tanto el tema y estuvo tanto tiempo investigando que creó esta editorial de Gato Blanco para publicarlo. Y además en ella pues colaboran nuestras amigas Laura Talavera y Estela Cuellar, a quien saludamos muchísimo desde aquí. ¿Qué tiene esto? Infografías, 90, una serie de datos que tienen que ver con los mundiales, con los jugadores. Está muy bien hecho, una manufactura maravillosa, y luego tiene una aplicación que ustedes pueden descargar en su teléfono para poner algunas páginas, 20 en concreto, y ahí hay unas animaciones a partir de esta página donde les presentan más cosas. Es chulísimo, el arte del fútbol, es todo un arte del libro. Y tenemos también ejemplares de la primera gran novela de Dostoyevsky, Humillados y Ofendidos, en Alianza Editorial, una cortesía de esta propia editorial. Y como es tradición en nuestro programa, también tenemos una suscripción anual a la revista Este País. En el número de julio destaca sobre todo el artículo de Federico Reyes Heroles y Galia García Palafox, Nuestro terreno común, estrategias de restauración nacional. No lo he leído, pero como siempre aprendo mucho de Federico Reyes Heroles, lo leeré esta misma noche. Y para ustedes de Editorial Lumen, Crónica de la Música de México, Roberto López Moreno, este poeta y narrador, nos da pues su punto de vista personal de la historia de la música en México. Él no es especialista en música, pero es un poeta y narrador, y parece que resulta muy aleccionador sus puntos de vista. Bueno, vamos ya a un corte, sí. Vamos a un paréntesis porque estamos en la dichosa palabra y somos bien del lenguaje aquí. Ahorita venimos. ¿Qué es lo que estoy leyendo ahora? Ahora estoy leyendo un libro que se llama La Vaca Queta, que ella quería ser hermosa y famosa. Bueno, el último libro que yo leí fue uno de Marqués de Sade llamado Julieta. Estoy leyendo El hombre ilustrado de Ray Bradbury. ¿Qué estoy leyendo ahora? Pues estoy leyendo 4 cosas al mismo tiempo. Entonces no le gustaba su cola y le fue a ir preguntando a los demás animales. Bueno, lo leí porque me lo recomendaron tanto, pues que sí me dio mucho morbo leerlo. Y pues de ahí me piqué tanto que no nada más fue un libro, sino me pasé a leer otros 4 más. Es una obra de cuentos
de fantasía y ciencia ficción acerca de la feria y tiene que ver con el mundo de los tatuajes. Estoy leyendo una novela policíaca sueca de Joe Nesbo, se llama El hombre de nieve. Estoy leyendo un tratado exotiquísimo sobre fundición de cañones en el siglo XVII. Estoy releyendo a Juan José Arreola, el bestiario y el confabulario. Tengo 7 años y he leído 10 libros. Pues felicidades por leer esos 10 libros, ojalá se conviertan en 10 más muy pronto. Y aprovechando que hemos visto a Benito Taibo, nuestro querido amigo Benito Taibo, felicitarle por ese homenaje nacional de periodismo cultural, Fernando Benítez, que recibirá este año, el 2 de diciembre, en la FIL. Así que felicidades por toda tu labor siempre, Benito, por llevarlo con tanto garbo. Aquí lo que traemos es muchas palabras, muchas preguntas. Esta de Jolis Navarrete nos pregunta qué significa la expresión con un grano de sal. Bueno, significa que hay que tomar lo que te están, o sea, que hay que tomar lo que está, a lo que está haciendo referencia, pues con escepticismo, con dudas, con precaución. Digamos, cuando alguien te transmite una información o te da un chisme o incluso una idea o una teoría, prudente. cuando te dicen tómala con un grano de sal, pues hay que hacerlo con prudencia, con un sano escepticismo, mirándolo desapasionadamente, ¿no? Dudando un poco de las cosas. Yo creo que es algo muy importante. Y la expresión existe en muchos idiomas. De hecho, en Internet hay muchas fuentes que dicen que es antiquísima y la llevan hasta los tiempos de Roma, y eso yo creo que no. Yo creo que es una expresión mucho más reciente, al menos con el sentido contemporáneo que le damos de que pues, hay que tomar algo con un sano escepticismo. Aunque existe la expresión en latín cum grano salis. Salis también en latín no significaba solo sal, sino también significaba pues un poco de ingenio o de chispa mental. Todavía en español, ¿no? Todavía en español sal muchas veces tiene ese sentido. Tener sal al salero. asunto. Sí, alguien, salero, claro. Sí, salero. alguien con mucha sal también es alguien pues con chispa, etcétera, ¿no? Eso ya existía también desde el latín. Y bueno, pues eso es lo que significa la expresión. Esta idea de que viene desde Plinio, como mucha gente te dice, pues está un poco dudoso, porque si bien Plinio, que era pues como el gran enciclopedista pues de la antigüedad clásica y que todavía se leía y se consideraba una autoridad importante hasta los siglos XVI, XVII, pues Plinio, a quien había que tomar con una grana de sal, o a quien hay que tomar con un grano de sal, es precisamente a Plinio. O sea, primero que nadie es a Plinio, ¿estás de acuerdo? De que hablaba de los hombres que tenían la boca en el ombligo. Y no, eso. bueno, es fabuloso y Sí, es fantástico, pero hay que tomar todo lo que te dice con un grano de A sal. lo mejor con por un eso sano se le atribuyó a escepticismo. Plinio, porque dijeron, el mismo Plinio hay que tomarlo con... Sí, hay alguna con línea donde él prudencia, dice que la sal, que tenía que ver con una cosa con alguna anécdota de Pompeyo, y que Pompeyo tomaba sal para, como parte de un remedio contra un veneno, y que justamente al añadirle sal a este, digamos, antídoto que se tomaba, pues era una manera de aludir al antídoto. Eso de con un grano de sal era como... Toma esto con un poco de antídoto, ¿no? Yo creo que es un poco jalado de los pelos, pero una a lo buena mejor por ahí moraleja viene, ¿no? y es que las expresiones de ese tipo, que se vuelven, digamos, como refranes, Sí. tienen detrás historias que se inventan. Sí. Es decir, ahí no se puede identificar, ¿no? Tomar con grano salis, ¿sí? Como si agarraras un granito de arena. Es decir, cuidadito, con cuidadito, sí. Incluso hasta el gesto tendría que ponerse, ¿no? Ya ves, si no Lo se de arman don los Álvaro chismes, de lo que le Luna, pasó a don Álvaro, pues, ¿no? quién Que ya sabe, ves a lo mejor ahorita es un todo lo que chisme le también. colgaron hasta los Sí, cuervos, ¿no? es que, digamos, cuando se busca la etimología de una palabra, digamos, los filólogos, los que saben de esto, sí encuentran una serie de normas de cómo, no sé, tal sonido en Grecia se derivó en tal, los griegos lo pronunciaban así, en el español de México ha pasado esto con tal sonido, en el de España ha pasado esto con tal otro. Hay como normas, hay como rasgos generales que van distinguiendo. Cuando son frases completas, pues es más bien el uso que le da a la gente y cómo lo vamos tomando y cómo lo vamos
entendiendo en nuestros contextos culturales. Sí, y eso no se pasa puede marcar un origen Sí. objetivamente. Ahora, Definitivamente, incluso sí. con la sal hay muchos mitos, ¿no? Se dice, por ejemplo, que nuestra palabra salario viene de que a las legiones romanas les pagaban con sal. Con un poco de sal. Lo cual tampoco hay mucha evidencia histórica de que haya sido así, aunque la sal era importante y todo lo demás. Más bien la palabra salarium era una especie como de propina o gratificación que se le daba a los esclavos domésticos, o sea, algo a lo que nadie estaba obligado, y a sus esclavos les daba un salario. Ganar un salario era como ganar, pues eso, lo que se le daba a los esclavos, era algo Una casi propina, denigrante, ¿no? Dice Cicerón que era denigrante, en fin. Realmente los salarios los soldados recibían un estipendium, todavía tenemos la palabra, o no me acuerdo si la palabra era soldium o algo así, que era aludiendo a que recibían dinero sólido. De ahí todavía viene nuestra palabra soldado, de sólido, del dinero sólido que recibían los soldados. Porque era un rango muy ningún importante, ejército claro. andaba peleando Sí, por sal. solamente Por sal. por un poquito de sal. O sea, es un poco una exageración, al menos eso es lo que yo Al menos entiendo. eso suena, ¿no? Por, Eso por suena. mucho sabor que le quisieran poner a los alimentos. Digo, sí es un Alcalde. conservador maravilloso y lo que tú quieras y algo indispensable, pero Lo sin que es exagerar. indispensable en este programa es compartirles todos los libros que les tenemos esta noche para que se lleven a su casa y los puedan leer. Para eso nos tienen que decir hoy una palabra que se usa para decir en forma rimbombante, por ejemplo. Es la adaptación de una frase en latín de 2 palabras. Y si ustedes nos dicen qué término se esconde detrás de esa definición, ¿se pueden llevar, Pablo? Bueno, un libro muy peculiar, este libro de Alejandro Magallanes, que pues recibió, igual no estoy contando bien la anécdota, pero recibió muchos libros de economía cerrados que nunca habían sido leídos y los intervino. Y es realmente el catálogo de estas intervenciones que hizo sobre esos libros de los que se hacen tantos todos los años, particularmente las instituciones y las empresas hacen muchos de esos libros que nadie lee. Y Alejandro Magallanes intervino esos libros y es como el resultado de esos libros intervenidos. Y él, que es tan conocido por hacer portadas, en este caso la portada viene en blanco para que el que quiera haga su propia portada. Entonces es un libro que puedes personalizar. Puedes intervenir tú mismo. Y todo esto lo presentó además una exposición que tenía un título muy curioso, que si no me equivoco era La delgada línea que separa el lado izquierdo del lado derecho. Creo que ese es el título, ¿no? Y bueno, para ustedes de Arundhati Roy, esta autora india ahora bastante conocida, esta obra, El Ministerio de la Felicidad Suprema, en editorial Anagrama. Recuerden su novela El Dios de las Pequeñas Cosas, que la hizo muy conocida. Muy bien editado, por cierto. Y también tenemos la historia crítica de la poesía mexicana de Rogelio Guedea dentro de la Biblioteca Mexicana, es del Fondo de Cultura. Rogelio Guedea es el coordinador y son muchos autores y abarca además autores muy jóvenes y todo. Este es el tomo 2. Oye, a mí se me pasó decir que esta es cortesía de Almadía. De Almadía. Perdón, y ese libro es de la colección que dirige Florescano, ¿no? Sí, ¿no? La colección La que dirige Biblioteca Enrique Mexicana. Florescano, Claro. Sí, sí, que pues como que ofrece un panorama sobre todas las áreas culturales de México, ¿no? Muy Sí, y interesante. este es de 2 tomos. Sí, Y son esta es 2 volúmenes. digamos, la más reciente, ¿no? Yo no sé cómo vamos de tiempo aquí, que alguien me diga si tenemos vámonos a un corte. Perdón, siguiendo con el ejemplo de Eduardo Casar, vamos a un punto y seguido. Continuamos aquí en La Dichosa Palabra y como ustedes pueden ver, si observan bien el pelo de todos nosotros, no nos fuimos a un corte, nos fuimos a un punto y seguido, nada más. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Y lo de corte. Ni siquiera un peinadito, nada. Saludos, Bueno. Daniela. Saludos, Daniela. Tenemos más preguntas, esta está muy interesante. Delia, Antonia Bolaños nos pide que hablemos de Gessner y sus idilios. Nos vamos a enterar de con quién se ligaba este hombre. El chismógrafo. Vamos al chisme. Bueno, Salomón Gessner es
para muchos historiadores del arte, sobre todo es conocido como un grabador, un muy famoso grabador. Un muy famoso grabador en su tiempo. Luego después ya perdió popularidad. Es curioso porque muchos de los grandes autores, no solamente de literatos, sino de los grandes artistas, pintores y plásticos de todo tipo, a veces son muy famosos después de muertos, ¿no? Todos lo sabemos, pero a veces los que son muy famosos en vida pierden conocimiento. Digamos, en el siglo XVII, por ejemplo, Peregrino Tibaldi, decían en Italia que era tan grande como Miguel Ángel, y hoy pues casi nadie sabe quién es Peregrino Tibaldi, ¿no? Es un poco el caso de Gessner. Gessner fue un grabador increíblemente popular, sus obras se las peleaban, son bastante simpáticas y muy, muy bien hechas, y Gessner era hijo de un librero, y su papá, que tenía una librería en Alemania, en Suiza, quería que se dedicara a lo mismo, y él pues no le interesaba, era bastante poco afecto a esas cosas. Entonces el papá, para castigarlo, lo mandó a la montaña, y ahí en la montaña se enamoró de la muchacha y pues se dedicó, de la muchacha del pastor donde él vivía, y ahí se empezó a dedicar a hacer poesía. Realmente Gessner vivió en el siglo XVIII, exactamente en el siglo XVIII, entonces le tocó vivir en esta época de lo que Kenneth Clark dice en su famosa serie Civilización, que es la época del culto a la naturaleza. Y Gessner, junto con muchos otros poetas, escritores, grabadores, etcétera, suizos, pues el paisaje de Suiza, que es verdaderamente espectacular, fue de los primeros que empezó a captar esta belleza, esta sublimidad, que después Byron y los románticos retomarían, y que los pintores ingleses y los poetas ingleses también exaltarían, ¿no? Entonces, Gessner primero se dedicó a componer poesías como localmente, y su papá lo perdonó y lo mandó a Hamburgo para aprender el oficio, y en Hamburgo, en lugar de aprender el oficio de librero, se dedicó a ir a las tertulias de los poetas, y ahí en las tertulias de los poetas pues se dedicó a hacer poesía, ¿no? Él admiró mucho a Teócrito, el gran creador casi de los idilios, ¿no? Este género que pinta la vida bucólica, pastoral, amorosa, tranquila, pacífica, alejada de la civilización, que un poco es el asunto de Juan Jacobo Rousseau y todo esto, que la civilización nos corrompe. En cambio, redescubren la naturaleza como un lugar espiritual, tranquilo. O sea, los ancestros de nuestro naturismo del siglo XX, de los 60s y 70s, y Gessner, pues ahí ya le empezó a dar por la poesía, y escribió una obra que es un juego sobre Daphnis y Chloe, que se llama Daphnis. También escribió una obra que se llama La muerte de Abel, y toda su poesía y sus grabados, él ilustraba sus grabados. También ilustró, curiosamente, que empezaba como el romanticismo, ilustró algunas obras de Shakespeare, y en algo de sus grabados aparecen sátiros y algunos monstruos, etcétera. Pero en general su literatura y sus grabados todos son, pues lo que diríamos clásicamente idílicos, ¿no? De puros personajes muy alegres y amores ligeros, y pues fue uno de los más populares y gustados poetas rococós, ¿no? De este que ahora nos parece un poco como dulzón, excesivamente sentimental, pero todavía yo no he leído a Gessner, pero los autores alemanes dicen que todavía es delicioso leerlo, ¿no? Que es muy buena poesía. Él se inspiró en Teócrito, por lo que dices, y Teócrito también tiene su interés. Comenzando nada más primero, idilio, literalmente en griego significa poema chiquito. Chiquito, claro. Sí. Ahora, los idilios de Teócrito, que son muy famosos, no son tan chiquitos, o sea, no son epigramas, son chiquitos en comparación con los poemas épicos, ¿no? Sí. Pero no son tan chiquitos. Y hay uno en particular, del que escribe mucho, por cierto, Octavio Paz, un idilio de Teócrito que se llama La hechicera. O debería quizá llamarse Las pócimas mágicas o algo así. Pensé que lo ibas a aludir, porque justamente se trata de una mujer, Simeta se llama, si no me equivoco, que empieza a hacer conjuros para atraer al amante,
Y Octavio Paz lo que dice es algo muy, muy sintomático. Él dice que es el primer, lo reconoce como el primer gran poema de amor de Occidente, porque dice, antes había poemas eróticos, o sea, los de Safo, que son mucho más antiguos. Teócrito es como del siglo III de nuestra época. Los de Safo, que son mucho más antiguos, son eróticos porque lo que ves es una pasión, ves a alguien sufriendo como una pasión amorosa, pero nunca ves al otro, por un lado, ni mucho menos ves las complejidades que hay en el amor. En La hechicera lo que ves es a la protagonista con ese deseo por el amante, pero también con un odio profundísimo por el amante. Y esa contradicción del amor de que a veces también detestas o odias a la misma persona que amas, ahí es donde empieza eso dice Paz en la llamada. Creo que es un poco anterior, Teócrito, porque también Ovidio, que es de la época de Augusto, Ovidio escribió también idilios, ¿no? Y los idilios de Ovidio, Ovidio hizo homenaje también a algunos de los idilios de Teócrito. Es probablemente Longo. Longo sí es un poeta más reciente, ¿no? Un poeta latino. Ahí digamos, una cuestión muy importante sería tal vez decir, bueno, ¿cómo se escribe Gessner? Gessner con doble S. Doble S y con G. Sí. Yo no lo había oído y es muy curioso porque en todas las literaturas alemana, polaca, acabo de leer algo de Wisława Szymborska sobre la poesía pastoril y se remonta a Teócrito, hay una gran cantidad de autores que uno no conoce, ¿no? Gessner, por ejemplo, el mismo nombre yo no lo conocía, ¿no? Y bueno, la base de esta poesía luego se desarrolla, un gran cultivador de eso fue Cervantes. ¿Sí? Claro, No solamente Quijote con la hay Galatea, episodios, sino ¿no? con todas las estaciones de los viajes de Don Quijote. Se encuentran pastores por todos lados, azotados con la poesía pastoril y con esa idealización. Sí, enamorados. Bueno, Poesía y Que novela tiene que ver pastoril. con la idealización, la misma Dulcinea del Rebozo. Bueno, es que leí la edición mexicana. Dulcinea del Rebozo. Del recato. Leí la Del edición Rebozo, mexicana de Dulcinea del Rebozo. Sí, así aparece, bueno, en mi edición. El doblaje al Sí, español. al de español México. mexicano, ya ves cómo es el doblaje. ¿No? La misma Dulcinea, pues es una idealización. No, bueno. Sí, absoluta. Claro, ¿no? claro. Sí. Era una porqueriza. Bueno, Pero era también y yéndonos Dulcinea a otras culturas, ahorita que lo mencionabas, justamente pues el centro del culto al dios Krishna está justamente en lo que se llamaría pura poesía pastoril, bucólica y idílica. O sea, los grandes grabados y las referencias poéticas a la vida de Krishna es cuando Krishna vivía entre las vaqueras, entre las pastoras y los amores de Krishna con las pastoras, ¿no? O sea, que es exactamente La la mejor misma. Ahora, crítica a la poesía pastoril es el idilio de Díaz Mirón, ¿sí? Porque lo que hace es, bueno, es imitar como el ambiente de la poesía pastoril, pero ponerlo en un pantano, en un lugar más selvático, digamos casi por ahí, por donde son los brujos de Veracruz. De Catemaco. ¿Cómo se llama? De Sí, Catemaco. Catemaco. Un ambiente Dimos. realmente muy, muy fuerte y termina con una gran sexualidad, ¿no? claro que Bueno, hay y un lado también ahí. está el idilio salvaje de Manuel José Otón, El de Otón, que sí. es tremendo también. Es tremendo, Y sí, eso que cuentas de lo que hacía Díaz Mirón, me recuerda algo que hacía Luis Buñuel, que hizo Luis Buñuel cuando lo obligaban a firmar estas películas de rancheros enamorados, o sea, de estos idilios pastoriles, que le indicaba a Gabriel Figueroa, en el momento del beso, tómame aquí el charco, quiero que se vea el charco. Y no, ¿cómo vas a poner un charco? Y editó, puso un charco ahí en el momento del beso, puso los pies del charco. Pues sí, Para o sea, era una contar manera un de, secreto, pues, de claro. salirse de eso. Porque en realidad nuestra relación con la naturaleza también es bien ambivalente, ¿no? O sea, por un lado es maravillosa, pero por otro lado también es que- terrible. O sea, es que tienes eso- que aprender esas dos cosas de la naturaleza, a amarla, a respetarla, a disfrutarla y también a temerle y a cuidarte de No sé ella. de, Claro. quién, de Ahora, quién es la pero- frase esa que decía, la naturaleza es el lugar donde los pollos se pasean Sí. crudos, ¿no? Creo que era de Oscar Wilde. De Oscar Creo Wilde. que- no sé. No sé de qué es. Ahora, justamente en la historia trágica de la literatura, esta obra también del Fondo de Cultura Económica, dicen que justamente en este culto a la naturaleza del siglo XVIII es cuando la poesía bucólica, los idilios, eran
todos ideales, todo era muy bonito, e incluso hasta los llantos de las muchachas eran nada más unas cuantas lágrimas, pero viene luego la Revolución Francesa, viene el romanticismo, viene el Marqués de Sade, y entonces los idilios empiezan a ser distintos, como decimos, ya mucho más polares, en los cuales están los dos aspectos de la naturaleza, el aspecto terrible, de violencia, de sangre, de salvajismo, y el erotismo también se vuelve que tiene un lado de dolor y de pasión y de descontrol y de violencia, y en cambio los idilios anteriores son idilios así que no existen. Ustedes perdonen, pero que no hay. Pero que, O sea, que muchos deseaban que que existiera. deseaban que existiera, ¿no? Como deberían de ser, decían. Bueno, vamos a la dichosa palabra de esta noche. Nosotros les proponemos una brevísima definición en el corte, porque, si no nos fuimos un corte, perdón, en el punto, En los puntos y en el seguido. punto y seguido. Les contaba que la redacción original decía otra cosa. Decía así, palabra que se usa para decir en forma elegante o pedante. Por ejemplo, es la adaptación de una frase en latín de 2 palabras. Así es. Pero ahora la dejamos en rimbombante. ¿Qué libros tenemos? De Bonilla Artigas, editores Derecho y Literatura, una alianza que subvierte el orden, de Aleida Hernández Cervantes. Es una compilación de textos. Y tenemos una buenísima antología de cuentos románticos. La selección la hizo David Huerta, es de la Biblioteca del Estudiante Universitario de la UNAM. Yo tengo esta maravilla del Naranjo, que como siempre publica cosas maravillosas, pero esta en concreto está fascinante. El rinoceronte de Durero, una historia contada por Luis Vera Prendes, ilustrada por Renata Galindo, que cuenta la historia de un rinoceronte, porque en Europa no había rinocerontes. Entonces trajeron un rinoceronte desde la India hasta Lisboa como un regalo para el rey Manuel I, y fue el primer rinoceronte que se conoció así físicamente en Europa. El rey Manuel I decidió regalárselo al Papa León X y se lo mandó hasta Italia. Y en el barco, pues se hundió el barco, se murió el rinoceronte, se quedaron sin rinocerontes y hasta muchos años después llegaron más rinocerontes a Europa. Durero, que era alemán, lo retrató en un cuadro bastante famoso que se convirtió casi en la única imagen que tenían de un rinoceronte en Occidente en ese entonces. Un grabado que se hizo muy famoso, y bueno, esta es la historia contada por el rinoceronte. Ay, pobre rinoceronte. Hablando de rinocerontes, hay un cuento de Michel Ende. ¿Cómo se dice Michel Ende? Michael Ende. Michael Ende, que es precisamente de un rinoceronte que se quiere hacer una estatua. Entonces se convierte él en estatua de sí mismo. Es es un cuentazo. Hay que buscarlo. Y está el del rinoceronte en el bestiario de Arreola, que también es memorable. Sí, el que está leyendo Taibo. El que está ahí releyendo Benito. Releyendo. Vamos a poner una coma y regresamos aquí a la dichosa palabra. En diferentes países de habla española se utiliza la palabra pértiga o se utiliza la palabra garrocha. Es la vara que sirve para apoyarse y hacer el impulso. La pértiga o remo es la herramienta con la que trabajamos aquí en los canales de Xochimilco para impulsarnos con las trajineras. Bien, pues seguimos aquí en la dichosa palabra. Nos pregunta Natalia Adame que de dónde viene la palabra cobarde. No le saquen. Esa te toca a ti. No Cobarde, sé por qué. cobarde No viene por cobarde. del puro miedo, pues, ¿no? Sí. Según Guido Gómez de Silva, ¿sí?, que a mí me gusta mucho su diccionario etimológico, Sí, más que el Corominas, porque el Corominas se me hace muy preciso y todo, ¿no? Pero demasiado. Pero muy serio. Y es muy prolijo el Sí, Corominas. y el otro se divierte un poco más. Y en cambio, el de Guido más sintético. tiene luego acepciones de sentidos figurados. Viene de cowe, o cauda, y plantea él que
tendría que ver con la manera como los animales, cuando tienen miedo, meten la cola entre las patas. Eso está maravilloso. Con la cola, ¿no? Maravilloso. Sí, es maravillosa la idea. O sea, con la cola, que metes la cola. Metes la cola entre las Cuando un patas. Ya animal no está entremos atemorizado, en más hace eso. detalles porque las imágenes que nos estamos haciendo. Una cuestión muy, muy bonito con cobarde es la cantidad de sinónimos, ¿no? Hay uno que era en mi época se usaba, que era collón. No seas collón, ¿sí? ¿Con Y? Con doble L. ¿Con ¿Y doble de L? dónde viene Ah, sí, collón? no con Y. Collón No. lo escribí. Yo nunca lo he visto escrito. Yo tampoco. Yo sí lo he Tú lo visto escribirías escrito. con doble L. Collón. Collón. ¿Y de sí. dónde vendrá? Con doble eso? L. ¿Quién sabe? Ay, sí, no sé. No sabes dónde viene No, collón. porque Pues no a me lo mejor preguntan, también porque viene me de- preguntaron cobarde no te y yo quieres nomás A lo digo, mejor inventar también una. viene de cola. A lo mejor también, sí. A lo Un mejor colón, también. un De collón. cola, colón. Sí, a lo mejor. Sí. Digo, no sé. ¿Quién descubrió América? Pues Cristóbal Collón, ¿no? Que Por venía cobarde, huyendo, no, sí. pues ese Pero no fue Está por también collón. pávido, medroso, Medroso. como miedoso. Pávido sí. es maravilloso. Pávido es muy, muy, muy padre, ¿no? Menguado, ¿sí? Incluso cagón es una palabra que se usa como sinónimo de cobarde. Suena aquí en México muy fuerte, pero en otros países la usan con la mano en la cintura. Fíjate ¿sí? que aquí no se dice cague para decir miedo. En España se usa que cague es que miedo. ¿Ah, sí? Coloquial, no lo Es coloquial, reproduzcan sí, en no es otras partes. escatológico. Sí, Mm. es escatológico. Sí, bastante. Sí. Sí, Es porque- muy gráfico, tal cual. Y temor, bueno, ¿qué es lo contrario de cobarde? Valiente, se supone. Atrevido. Pero también es temerario. Y temerario tiene cierto gesto de, digamos, de inconsciencia. Sí, no, necesariamente. Sí. Necesariamente, porque el valiente es aquel que sabe y conoce el riesgo. Y aún a pesar del riesgo y del miedo que tiene, porque puede tener miedo, supera el Se miedo avienta. Claro. y acomete el acto. En cambio, Eso es un el valiente. temerario es un El valiente. temerario es el que se avienta. ¿Te acuerdas de Daniel, de Aristóteles es quien hace todo eso. Roldán el temerario? ¿No te acuerdas de unas Que caricaturas? debió ser el valiente. Había Sí. el príncipe valiente, no el príncipe temerario. Temerario, pero sí eres... El temerario es salvaje, porque es un defecto. Era la- una caricatura que salía en el periódico de Excelsior, se llamaba Roldán el Temerario, que era una versión mexicana de Flash Gordon, de las sí, es cierto, caricaturas de Roldán Flash mexicana. Gordon. Sí. Exactamente. El príncipe Pero valiente temerario era es un valiente. defecto. Sí. Aristóteles hace todo ese ejemplo cuando habla de las virtudes y los defectos. ¿no? Claro. Sí, exacto. sí, sí. Porque si no eres un inconsciente, pues no. Una no cuestión se ya, trata. Sí, ahora- digamos, tocando a Aristóteles, su retórica de Aristóteles es como un manual también de costumbres, ¿sí? Porque se mete no solamente con las figuras verbales, sino con los temas. Claro, tiene que Por tomar. ejemplo, las cuestiones del valor, del valiente, el temerario, todos esos Ahora, niveles. ¿no? La valentía sí es como una virtud que ya está un poco olvidada, ¿no? Y creo que es bien importante, ¿no? Creo que era Judith Schlar la que decía eso de que una sociedad de cobardes jamás podría llegar a ser una sociedad justa, ¿no? O sea, la valentía realmente es un valor muy importante, ¿no? Hay un libro de mi maestro José Antonio Marina que me gustaría recomendar, se llama El miedo y el aprendizaje de la valentía, o los miedos y el aprendizaje de la valentía. Sí, sobre el miedo. Y qué Y bueno es muy que lo- importante, Y qué porque bueno que la- lo menciones porque justamente yo creo que una de las cosas que está pasando en las sociedades contemporáneas es que el miedo a los otros, el miedo a la pérdida de identidad, de lo que creen que es su identidad, el miedo a perder lo que la gente tiene, El miedo no al hace poder ver, también, ¿no? no hace ver la justicia, los derechos humanos y lo que tú decías del valor. Si uno no es valiente, no puedes ser justo porque no puedes ser el que acomete con valor para que se dé la justicia, De hecho- para que se dé la tolerancia, para que se dé la prudencia. Tienes que afirmarte valientemente contra la injusticia. Claro, Entonces, de hecho, en la propia lengua lo que nos está diciendo, el valiente es el que tiene valor, es el valor por excelencia tradicionalmente. Y tener Lo que pasa valores. es que cuando vivimos en sociedades donde realmente la mayoría de nosotros no tiene que salir a enfrentar una guerra, digamos, el valor se convierte en otra cosa. La valentía consiste en algo diferente, pero digamos, sigue siendo absolutamente necesaria, a riesgo de que si no volvamos a caer en esas sociedades donde haya que pelear. claro, para pues, salir adelante, si ¿no? están O sea, la paz lastimando es a una una decisión. persona, Valentía. tienes que ser valiente para ver que no se cometa una injusticia. y decir, Valiente "Oye, para no, no, decir la sí". verdad a pesar de que los demás te vean feo, valiente para... Exactamente, es ¿no? muy Muy importante el valor. De hecho, los Ahora, empresarios, que son los que hacen valor,
pues tienen que ser valientes para arriesgar, bueno, al menos el empresario, digamos, en el sentido más elogioso de la palabra, ¿no? Claro, y no solamente... Comete una empresa. Bueno, Claro, no solo los empresarios económicos, también los empresarios sociales. Aventureros, ¿no? Hay muchas maneras de emprender. Incluso la palabra valiente tiene una acepción negativa. Cuando dices, no, valiente partido que hubo, ¿no? Bueno, Sí. pero ahí más bien, ahí más bien se dice con ironía. O sea, no Valiente es tanto gol. que se le reste Sí, el valor a la sí, palabra sí. valiente, sino que la expresión es irónica, ¿no? Sí, por la manera de decirla, sí, ¿no? sí, como un El adjetivo. escritor... Pero siempre Sí. o sea, en un partido, pues la valentía como no va a ser importante. Sí. ¿no? El escritor francés Louis Powell, yo se lo repito a mis hijos, cuando estaba en el lecho de muerte su padre adoptivo, que es el único que tuvo, le preguntó, le dijo, padre, tú que me has enseñado tantas cosas, ¿qué recomendación última me das? ¿no? Y le dijo, despiértate temprano y nunca olvides atreverte, sé valiente. Sí, es que es súper Sí, importante. nunca olvides atreverte. Decía Schopenhauer algo así de que el problema no es tanto que no nos atrevamos porque las dificultades son muy grandes, sino que más bien nuestras dificultades vienen de que no nos atrevemos. Exacto. ¿no? Muy bien. Pues yo me atrevo a dar un anuncio porque el lunes a las 10 de la noche se estrena un programa especial sobre la dichosa palabra. ¿El lunes? ¿Ah, sí? Este lunes, pasado mañana a las 10 de la noche, terminando un programa de ida y vuelta que no se deben de perder, hay un programa especial para pues, contar los orígenes, la historia y todo lo que ha pasado en 15 años. Le agradecemos y le mandamos muchos saludos a Sergio Cermeño, que es el autor y director de este programa especial, a modo de documental, y bueno, pues les invitamos a que no se lo pierdan porque va a estar muy bueno. Van a... No, y para que vean cómo éramos hace 15 años. Sí. Que es todo un acontecimiento. Hay que ser valiente para ver ese programa. Yo también quiero enviar un abrazo muy cariñoso a mi tía Rosa María Velázquez y a mis primas Tami, Mar y Rocío. Con todo mi cariño. Ellas saben por qué. Bueno, pues nos tenemos que... este fue el evento y lo que sigue ya no es un punto y seguido hasta la próxima semana. Punto final. Este fue el evento, lo que siga ya no es evento. No, lo que sigue es de ida y vuelta, el intermedio como del evento. una Ida y vuelta, cascarita, ida y es una vuelta, cascarita. Luis, ahí. Abre un sí, paréntesis. el evento, digo, hay otro Dichosa, programa dichosa. que es otro evento. Luis Alberto García, Víctor Hugo Castro, Araceli. la dichosa. Nos vamos. La No, dichosa dichosa palabra. Pero dime. Verbigracia. La dichosa palabra del día de hoy fue verbigracia, palabra que se usa para decir en forma rimbombante, por ejemplo. Ok. Verbigracia, qué bonita. Verbigracia. Ay, qué bonito. Está Yo sí la padrísimo. uso, caray, me da mucha pena, pero sí. No, no te dé pena, tienes que Es salir a una palabra en extenderla. latín de dos exprimirla. palabras. Laura, pues, mucho éxito ahorita en tu programa. Y Eduardo Casar, Pablo Muñoza, Germán Ortega. Laurita, que les vaya Se muy bien. acabó la mitad del año. Véanos a las 10 de la noche el lunes. Muy buenas noches. Y voten mañana a ¡Voten! votar con libertad. Voto libre.